Desde su primera impresión en el año 1452 hasta el día de hoy, la Biblia ha sido el libro más impreso y más distribuido de todos los tiempos. La Iglesia la considera como el único libro en el mundo que contiene la palabra de Dios, pero muchos han sido los cuestionamientos sobre la composición de sus historias. ¿Cuándo fue escrita la Biblia? ¿Qué me asegura que son verdaderamente las palabras de Dios? ¿Por qué mi salvación depende de un libro cuya veracidad ha sido tan cuestionada? Si es un libro de origen judío, ¿por qué los no judíos deben someterse a sus normas? ¿Tiene usted alguna pregunta sobre el libro de las famosas Sagradas Escrituras? Acompáñenos a debatir este tema. Nadie en el mundo ha hecho una mejor elección que aquella persona que ha optado por tomar la Biblia para vivir sus días aquí en la tierra. Una muerte en la cruz era lo peor que le pudiese pasar a un hombre en aquellos tiempos. But of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat. Yo no quiero experimentar fuera del camino del Señor el advenimiento del Maestro. Hola Isael, ¿cómo estás? Hola señorita Paulina, yo estoy muy bien. ¿Y usted qué tal? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. En el día de hoy me gustaría que me estuvieras hablando de la Biblia y su composición en base a tus conocimientos y tus investigaciones de la misma. Quisiera saber, ¿la Biblia es totalmente inspirada por Dios o es un libro sobrevalorado por un fanatismo religioso? Paulina, en primer orden, permíteme darte las gracias por darme la oportunidad de venir aquí y compartir contigo sobre estos puntos tan importantes. Hoy tocar el tema de la Biblia representa para mí un honor y una gran oportunidad para poder con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo aclarar muchas dudas que existen respecto a este importantísimo libro, diría yo el más importante. Bien, entonces respecto a lo que tiene que ver con tu pregunta, que dice que si la Biblia fue inspirada por Dios o si es sobreconsiderada, mira, te diré algo, Paulina. Nosotros estamos hablando de 66 libros, de 1188 capítulos y de 31.187 versículos extraordinariamente orientados en una sola concatenación funcional. Entonces tenemos que saber algo. La Biblia fue escrita durante 1500 años en 3 continentes por 40 hombres diseminados en diferentes puntos del globo terráqueo, con una educación diferente, con un pensamiento distinto, con una familia distinta y pertenecientes a una nación distinta. Entonces es imposible, Paulina, que durante tanto tiempo personas divididas, sin conocerse prácticamente entre sí, con educación, reitero, diferente, niveles de niveles académicos distintos, niveles educacionales diversos, puedan coincidir en una línea escritural, en un hilo escritural, con un solo tema que va el pecado y su redención desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda esa línea escritural, toda esa composición escritural tejida prácticamente con una delicadeza enorme, con una concatenación enorme. Óyeme, para que tantas personas puedan coincidir en un solo pensamiento, no hay otra forma que no sea una dramática intervención divina. Esa es la razón principal, o una de las razones principales por la cual se considera que la Biblia realmente fue inspirada por Dios, Paulina. Mira, es como que tú emitas a 40 periodistas en diferentes puntos estratégicos durante más de 1500 años y que todos ellos escriban un libro con un solo guión, con un solo tema y con una sola línea escritural. Es muy posible que se tergiversen las ideas, que yo ponga una cosa, tú ponga otra cosa, pero cuando ocurre eso es como que si alguien nos está dictando lo que tenemos que decir y por eso coincidimos. De manera que la Biblia realmente ha sido inspirada por Dios, sin duda alguna. Así como Dios le concedió a Moisés lo que eran los 10 mandamientos, de esa misma manera todas las demás partes de la Biblia fueron inspiradas por el Señor. Es decir, Él escogió una persona y trató con esa persona para que fuera escribiendo todo eso. ¿De qué manera fue? Bueno, él realmente comenzó la obra a través de Moisés, y así se puede decir, los Hechos. Ahí está el libro del Pentateuco, que fue escrito por Moisés, por inspiración. Muchos dicen que fue por inspiración. El punto es que la obra comenzó con Génesis y con el primer autor, dígase Moisés, y luego con el tiempo, a través de los años, mientras pasaban los sucesos históricos y hoy bíblicos, Dios iba eligiendo personas, las cuales iban escribiendo los hechos y los acontecimientos, y todas llevaban un
un mismo hilo conductual, un mismo hilo escritural, ¿no? Se entiende que Dios por tiempo escogía hombres y un hombre comenzaba y otro hombre concluía, y así iba la obra tomando forma, hasta que se hizo la recolección y dando como resultado lo que tenemos a sol del día de hoy, 66 libros perfectamente coordinados con un solo mensaje, que es la voz de Dios para toda la humanidad. Y ya que la Biblia fue escrita por esos distintos personajes, ¿de qué manera fueron recopilados esos libros para unirlos y convertirlos en la Biblia que tenemos hoy? Mira, todo esto fue el resultado de un riguroso proceso que conllevó muchísimos años, no fue de un día para otro. Este proceso es conocido mundialmente como el canon bíblico. Entiéndase como el canon, un grupo de libros considerados como de inspiración divina, los cuales se reunían y determinaban ciertos grupos. En la Biblia tenemos dos canos, dígase el primer canon, que es el Antiguo Testamento, y el segundo canon, valga la redundancia, que es el Nuevo Testamento. Para la recolección del primer canon, ya tenemos investigaciones que han arrojado luz que para la época de Salomón ya el primer canon estaba prácticamente recolectado. Para la primera época, ya cuando Salomón se habían recolectado, mira, te cito, que para esa época ya tenían recolectado el Pentateuco, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel. Ahora, para el año 46 a.C., hacia el destierro de Babilonia, se recopilaron entonces Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Reyes, Isaías y algunos de los profetas menores. El canon se acabó de recolectar luego del destierro, luego de los 70 años del destierro, y entiéndase como los primeros 39 libros, que son el Nuevo Testamento o la colección de la Septuaginta, ya se había recolectado y se tenía a mano. Incluso Jesucristo hizo uso de este canon cuando predicaba la palabra, hizo uso de todos los libros del Antiguo Testamento cuando él estaba aquí en la tierra. De modo que cuando Cristo estaba ya se tenía la recolección, ya se tenía la colección, del primer canon. El segundo canon o Nuevo Testamento, estos libros se comenzaron a escribir en su mayoría en el primer siglo y fueron acabados antes del año 1150 después de Cristo. Luego de muchos debates e investigaciones, se recopilaron estos libros, se pusieron en conjunto y se declaró el canon como cerrado. Entonces ahí ya teníamos antes de Cristo el primer canon y después de Cristo, unos 100 y tanto pico de años después, se acaban de escribir los libros y unos 300 años después entonces se cierra ese canon y nos ofrecen hoy las dos partes. Primer testamento, dígase Antiguo Testamento, y Segundo Testamento o Nuevo Testamento. ¿Quiénes determinaron la inclusión de esos libros y en qué ellos se basaron para hacer esas elecciones? Mira, la recolección de esos libros, por ejemplo, para el primer canon fue la Septuaginta, que era un conjunto de expertos, lingüistas, traductores bíblicos, expertos en dialectología antigua y moderna para la época. Entonces ellos se reunieron y hicieron la traducción del hebreo, que era el idioma original, hacia el griego, ¿no? Y luego posteriormente hacia el arameo, como estaremos hablando más adelante. La primera parte fue recolectada por la Septuaginta, que fueron 70 expertos rabinos que se encargaron de hacer esa traducción y esa recolección. Insisto, es verídica, ya que Cristo mismo hizo uso de ella como tal. Ahora, para el segundo canon se utilizó casi el mismo procedimiento. Los libros se analizaban de acuerdo a la veracidad bíblica y de acuerdo al testimonio colectivo de las personas que escribían los libros. Se tomaba ese testimonio colectivo, se especulaba quién lo escribió, cómo fue escrito, cuál era el contenido, qué grado de autenticidad tenía el contenido, y eso hacía que se determinara si el libro era considerado como sagrado o era considerado como un libro normal, de inspiración humana. Entonces, cuando se determinaba que realmente era de inspiración humana por la autenticidad de su contenido y por la veracidad testimonial de las personas que lo escribían, estos libros se iban apartando y luego se iban tomando la forma, y en medio de debates, de comparaciones exhaustivas, expertos en la materia, conociendo el tema como tal, rabinos expertos en gramática, rabinos expertos en teología, que en aquel tiempo quizás no se utilizaba el término para referirse a ese campo como tal, hicieron esa colección y cerraron el canon hacia el Concilio de Roma hace ya más de 3 o 4 siglos atrás.
Isael, ¿qué me asegura que entre los miembros de ese concilio no hubo alguna clase de soborno o manipulación al momento de hacer las elecciones de los libros de la Biblia? Mira, esa es una muy buena pregunta, Paulina, y déjame serte claro, porque en el campo de la lingüística, como lingüista y estudiante de lo que tiene que ver la literatura moderna y contemporánea, hay muchos errores que se cometen. Incluso en las escrituras, cuando un autor escribe algo, en la escritura secular escribe algo, es muy probable que inconcatene semánticamente entre la primera parte y la segunda parte. Estamos hablando de un solo autor que puede cometer ciertos errores de contenido, ciertos errores de concatenación relacionados con la línea semántica, con la línea, con el hilo conductor, el hilo escritural que lleva una historia, ¿no? Pero cuando tú vas a la Biblia y tú analizas desde el primer libro hasta el último, te vas a dar cuenta que hay una congruencia en todo el contenido. Otro aspecto que son la precisión de las profecías, Paulina. También tenemos el peso de las evidencias que contienen las historias bíblicas, y una que tiene un peso formidable es el poder transformador de todas esas palabras. Si un libro se hubiese incluido ahí de manera malintencionada, por un soborno o por otra razón malintencionada, hubiese roto el hilo conductor, hubiese roto el hilo escritural que llevan esas sagradas escrituras desde su principio hasta el final. Entonces, cuando yo analizo y veo el libro, realmente me doy cuenta de que no pudo haber ahí una manipulación o un soborno malintencionado. Es todo lo contrario, se escribieron esos libros inspirados por Dios, y se apartó cualquier otro libro que no tuviera los requisitos que se debían tener para considerarlo como sagrado. Entonces, la Biblia es rica en contenido, es rica en congruencia, es rica en todo lo que tiene que ver con su estructura, y es poderosa en palabra. No hay otro libro que tenga más poder, más influencia que la Biblia. Y al analizarlo, humanamente no es posible que un libro pueda tener todas estas cosas juntas en un solo pragma, en un solo conjunto. Cierto. Ahora entiendo mejor de que la Biblia realmente, si la analizamos, tiene mucha congruencia, como tú decías, y todo lo que dice la Biblia se correlaciona con lo demás. O sea, todo está muy bien elaborado, todo sigue la línea de lo demás. Entonces, dime, ¿qué tú me podrías decir sobre las traducciones que se han hecho sobre la Biblia? Bueno, de las traducciones de la Biblia se han hecho, ¿qué te digo? Integralmente se ha traducido a unas 531 lenguas, y parcialmente se ha traducido a unos 2.883 idiomas a lo largo de 2.000 años de historia. Pero en el año, te podría decir que en el año 200 antes de Cristo se hizo la primera traducción de la Biblia, que fue la traducción de la Biblia hebrea, la traducción de la Septuaginta, o la traducción del Antiguo Testamento. Se tradujo desde el idioma hebreo, que es el idioma original, hasta el idioma griego. Esa es la primera traducción que se conoce de la Biblia. Y Cristo, de unas 39 veces que citó esa parte de la Biblia, de unas 39 veces que la citó, se especificó y habló en unas 32 veces respecto directamente a la misma traducción que se realizaba. Dígase que la citó unas 39 veces, y de esas 39 veces, solo a 6 veces la citó en el término original. Las otras 36 utilizó el término de la traducción. O sea, dando validez a que realmente tuvo una muy buena traducción. Estamos hablando de la primera traducción de la Biblia en el año 200 antes de Cristo. Luego, con el tiempo, se siguieron haciendo traducciones. Por ejemplo, en el siglo V apareció una versión modelo del hebreo original, pero hacia el idioma arameo, conocido como el texto siriaco. Texto siriaco fue una traducción del idioma hebreo hacia el idioma arameo, ya que todo el mundo para aquella época no hablaba el hebreo. La Biblia duró unos más o menos 1000 años, solamente en hebreo, y en arameo y en griego. Ahí se quedó. Luego, con el tiempo, fue que las personas se fueron dando cuenta de que era importante traducirla y traerla a idiomas más modernos. Y es hacia el año 1119 más o menos cuando un hombre llamado John Wycliffe quiso hacer la traducción de la Biblia de esos idiomas hoy lenguas muertas a los idiomas modernos, ¿no? Él intentó hacer eso en Francia, pero fue considerado como hereje y lo mataron.
Lo mataron por tener la intención de traducir la Biblia. Lo consideraron un hereje por dicha acción. Fue hasta el año 1521 cuando Martín Lutero traduce el Antiguo Testamento hacia el idioma alemán. Y para el año 1534 ya él tenía traducida toda la Biblia completa desde el idioma original hacia el idioma alemán. Ya estaba entrando en una lengua más vivida, en una lengua más moderna. Para el año 1535 se publicó la primera Biblia traducida al idioma inglés por un hombre conocido como William Tyndale. Eso fue en el año 1535. Y para el año 1569 se realiza la primera versión al español, realizada por el señor Casidoro de Reina, que era un monje español. Esa traducción luego, más tarde, fue revisada por por Cipriano de Valera, hacia el año 1602, y de ahí, de esas dos traducciones, la primera traducción y la segunda, la revisión, es que se desprende lo que nosotros tenemos hoy del día de hoy como la Biblia Reina Valera, muy conocida a nivel internacional. Esa que tú tienes ahí, ¿es Reina Valera 1960? Reina Valera 1960, la clásica, exactamente. Y con tantas traducciones que se han hecho de la Biblia, ¿cómo tú sabes que esa que tienes ahí contiene la esencia del texto original? Bueno, Paulina, existen unas 15.000 copias del texto original, y cuando se comparan las copias con el texto original, la esencia sigue siendo la misma. La idea principal sigue siendo la misma. Lo que sí pueden variar son las terminologías que se utilizan para dar a entender el mensaje real. Cuando nosotros en el campo de la lingüística hacemos una transcripción o hacemos una traducción, debemos tener cierto cuidado, debido a que lo que una cosa significa en un idioma no significa lo mismo en el otro idioma, en el idioma al cual se va a hacer la traducción, debido a la semántica de las palabras que se utilizan. Es posible que en un idioma una palabra signifique una cosa y que en otro idioma esa misma palabra signifique otra cosa. Lo que cambia son las palabras para dar a entender la idea como tal. Te debo decir, y de acuerdo al área que trabajo, que una traducción realizada en semántica directa, de palabra por palabra, puede ser una distorsión, o se puede crear una distorsión. Entonces hay que tener cuidado ahí. Pero respecto a lo que tiene que ver con la traducción desde el idioma original a la versión que tenemos a sol del día de hoy, tenemos realmente la esencia real, tenemos la idea principal, tenemos lo que realmente necesitamos para conocer a Dios y para poder, a través de su gracia, conocerlo y conocer su salvación. Entonces no debemos preocuparnos por si dice exactamente la misma palabra tal cual. Lo que necesitamos es la esencia y el mensaje real. Isabel, tú me dijiste hace un rato que no hubo ninguna clase de manipulación, ni soborno, ni inclusión de otras cosas. Entonces me surge la intriga de por qué la Biblia católica tiene los libros apócrifos y la protestante no. Mira, Paulina, lo que pasa con el asunto de los libros apócrifos es que cuando se estudiaron sus contenidos, los libros apócrifos contienen errores internos. Es lo primero, contienen errores internos. Punto 2, tienen doctrinas falsas. Esos dos factores inciden para que no sean incluidos dentro de los canon como deben ser. Otro punto a tomar en consideración fue que fueron escritos en los 400 años, conocidos como los años del silencio. En aquel tiempo Dios no estaba hablando a la población por medio de los profetas. Entonces estos libros fueron escritos por hombres naturales, en condiciones de pensamientos naturales, y por eso la idea que contienen hasta cierto punto nos pueden ayudar respecto a la moral. Pero en términos espirituales contienen errores que pueden causarnos cierto daño, si así se puede decir. Otro punto a considerar fue que en el primer siglo, a la época cuando San Jerónimo hizo la primera traducción, esos libros no estaban inscritos. Esos no estaban escritos, no fueron incluidos, ni fueron considerados como sagrados. Esos libros, la iglesia tradicional lo quiere venir a incluir después de la Reforma Protestante de Martín Lutero. ¿Hay alguna evidencia secular que me confirme a mí la veracidad del contenido bíblico? Efectivamente, Paulina, hay muchos historiadores contemporáneos a la época de las historias bíblicas que dan veracidad y dan testimonio acerca de que sí, de que los hechos ocurrieron de esa manera. Tenemos el caso de los escritos de Josefo, Plinio el Menor, también tenemos a Tácito,
tenemos a Justino el Mártir y tenemos a Orígenes, Tertuliano, Ireneo. Todos ellos confirman en sus reseñas históricas las veracidades de la Biblia. Incluso sus hechos coinciden hasta cierto punto con los hechos que la Biblia relata. En todo caso, si te das cuenta, al sur de Irak aparecieron ciertos rasgos de lo que tuvo que ver con el arca de Noé. La Biblia relata del arca de Noé, y cuando hicieron las investigaciones hacia el año 1913, restos arqueológicos dan a entender de que realmente existió algo parecido. En China también hay algunos restos arqueológicos y evidencias arqueológicas que apuntan a que existió en nuestra tierra hace muchos años un gran diluvio. Entonces, por ejemplo, para el año 1913, los restos arqueológicos descubiertos en el año 1930 coinciden con el relato de los muros de Jericó. Entonces, hay un dato, y es que los que estudian la antropología moderna, para encontrar ciertos restos de algunos monumentos históricos, o para tener coincidencia con lo que tiene que ver los restos de algunos monumentos o civilizaciones antiguas, utilizan a la Biblia como marco de referencia. De modo que existe mucha evidencia de que la Biblia es real, de que los hechos bíblicos son verídicos, y de que hay de que realmente hay veracidad en que la Biblia explica la verdad tal cual. Nada, Isael, muchas gracias por compartir una vez más ese tiempo. Espero verte en una próxima para que estemos dándole este contenido que va a ser de sumo provecho para las personas que nos ven a través de las cámaras. ¿Y qué te gustaría decir para despedir este segmento? Bueno, yo quería, darte las gracias a ti y darle las gracias a cada uno de los televidentes que hoy en la cámara, que hoy nos han acompañado, han consumido nuestro contenido, y decirle, sigan leyendo su Biblia, sigan creyendo lo que la Biblia dice, porque toda palabra es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar y para instruir al hombre en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Dios les bendiga. Toda nuestra programación está orientada a edificar las vidas de nuestra audiencia. No olvides compartir este video para que juntos seamos de bendición a más personas en todo el mundo. Dios te bendiga.